Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares, es noticia Estados Unidos. Esta llamada ola roja republicana no llegó en las elecciones de medio término registradas la víspera. Aunque el resultado es incierto, según tendencia, los conservadores se quedarían con la Cámara de Representantes, pero perderían el ansiado Senado. ¿Cuáles son las razones de estos números? Lo analizamos. En noticia El Mundo. Este miércoles 9 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra toda forma de fascismo, una fecha que recuerda el inicio de la persecución nazi que derivó en la Segunda Guerra Mundial. Hoy las expresiones fascistas que se reeditan alertan a la humanidad. Profundizamos en ello, por supuesto, con ejemplos. En noticia Honduras, mujeres garífunas fueron golpeadas, luego detenidas por la policía en medio de un violento desalojo. Los hechos se registraron en Punta Gorda, en donde se denuncia un plan de despojo contra las comunidades originarias por parte de terratenientes. La presidenta de la Nación, Xiomara Castro de Zelaya, exige la liberación de estas mujeres y una profunda investigación. Les contamos los hechos, profundizamos en ello. En noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, han pasado unas horas y el control del Senado y de la Cámara de Representantes todavía está en juego, es incierto. Se eligieron 435 escaños de la Cámara de Representantes, 1/3 de 100 del Senado, gobernaciones y otros cargos locales. Los republicanos se perfilan como mayoría en la Cámara de Representantes del Congreso en lo que va de conteo. Se acercan a la cifra mágica, 218. El número necesario de asientos para arrebatarle el control a los demócratas. Las matemáticas son más complejas para el Senado, con algunas carreras demasiado igualadas. Hasta el momento, los republicanos tienen 48 bancas, cerca de las 51 para la mayoría, pero los demócratas les pisan los talones con 46. El resultado de las cruciales carreras en Nevada y Arizona podrían tardar días por el ajustado resultado. En el caso de Georgia, habrá una elección de desempate el 6 de diciembre, porque ninguno de los dos principales candidatos llegó al 50% de los votos. En las elecciones de las gobernaciones, 32 de las 36 en disputa ya se definieron, que se quedan con 24 gobernaciones y 16 de los demócratas, llegando a 22 gobernaciones. Hay ya varios hitos en la elección, como la primera gobernadora de la historia abiertamente lesbiana, Maura Healey, en Massachusetts, y el primer congresista de la generación Z, el demócrata Maxwell Frost, de origen cubano, electo por Florida. El presidente Joe Biden consideró la jornada como un buen día para la democracia y aseguró que está preparado para trabajar con los republicanos en el Congreso, después de que sus esperanzas de triunfo se desvanecieran. Permítame decir esto, independientemente de lo que muestre el recuento final de estas elecciones, y todavía hay algo en marcha, estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. El pueblo estadounidense ha dejado en claro, creo, que espera que los republicanos estén preparados para trabajar conmigo también. Por su parte, el expresidente Donald Trump calificó los resultados de las elecciones intermedias como algo decepcionantes en una publicación en Truth Social, pero aún así afirma que fue una gran victoria. De cara a la carrera presidencial de 2024, Biden dijo que espera decidir a principios del próximo año si se postulará para un segundo mandato, y Trump, que ha manifestado sus aspiraciones a volver a ocupar la Casa Blanca, llega con pocas victorias para promocionar. Vamos a entrar con el análisis de inmediato. Para ello nos acompaña Franco Bielma, sociólogo, analista internacional, nos acompaña desde Barinas, aquí en Venezuela. Franco, bienvenido, muy buenas noches.
Saludos, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Aunque se esperaba que hoy no hubiese un resultado completo de Cámara y Senado, esa llamada ola roja sí generaba una gran expectativa, la ola roja de los republicanos, después que, entre otras cosas, medios de comunicación corporativos en general decían que era un verdadero referendo sobre la mala gestión del presidente Biden. ¿Cuál es su opinión hoy, 24 horas después de lo sucedido? Bueno, el resultado electoral, empezando por la Cámara de Representantes, era claramente previsible, solo que tratándose del Senado, la probabilidad es que esa disputa se resuelva a través de las elecciones de Georgia en diciembre. Eso es una gran posibilidad con respecto a la mayoría en el Senado. Bueno, la oleada roja de los republicanos tuvo un quiebre, es decir, hay resultados divididos, es decir, el sur y medio oeste no se afianzó como se esperaba a favor de los republicanos, como se suponía que iba a ser, y esos resultados mixtos reflejan la clara polarización de la política estadounidense, el atrincheramiento de los electores dentro de los dos partidos, sin que los independientes, como suele ocurrir en algunas elecciones, inclinen de manera significativa la balanza para algunos de los partidos, ¿no? Es decir, los votantes oscilantes, los independientes, incluso los que no se identifican claramente con los partidos, cuando intervienen en las elecciones, suelen evidentemente cambiar el mapa electoral. Y esto es lo que ha ocurrido en esta elección. Hay una apatía, hay una pérdida de vínculos por parte de los independientes con la propuesta de los demócratas y los republicanos, y a falta de esa identidad política, obviamente no se sentían estimulados para participar de manera significativa en esta elección. Claro, sobre el resultado tiene una incidencia el desarrollo de la crisis energética, el desarrollo de la crisis inflacionaria, que en Estados Unidos, conviene recordar, ha sido desde la administración Biden que parecen haber dado un resultado. Este es parte del escenario que vamos a continuar con el análisis. Un pequeño paréntesis para ir hasta Washington con nuestro compañero de labores, Jorge Gestoso, para conocer más acerca de lo que ha significado ya no solamente la jornada, sino este día que había gran expectativa centrada en el expresidente Trump. De nuevo, Jorge, muy buenas noches. Y lo que diría el presidente Biden. Adelante. Bueno, Tatiana, el presidente Biden en una conferencia de prensa de más de una hora se mostró victorioso, se mostró realmente satisfecho con los resultados para el Partido Demócrata. Dijo que en definitiva tuvo el mejor desempeño en elecciones de medio término los demócratas desde hace 40 años, cuando el Congreso, digamos, está amenazado por el partido opositor. Dijo que hacía desde 1986 el mejor desempeño en lo que tenía que ver con las gobernaciones, pero en realidad lo que hay que estar poniendo atención ahora es, sugirió que dejaría pasar hasta fin de año y anunciaría su intención de postularse como candidato a las elecciones de 2024, independientemente de lo que haga Donald Trump, que también la especulación es que podría anunciar algo antes de fin de año. Y entonces acá viene la conclusión de esta elección de medio término, que, como justamente comentaban ustedes a nivel de análisis, en realidad lo que ha pasado es, por un lado, estaba la tormenta perfecta para votar en contra de Joe Biden. 41% de nivel de aprobación. Economía, mal. Inflación, casi al 10%. Crimen, de una insatisfacción generalizada del pueblo estadounidense, y entonces los indecisos tenían la gran oportunidad de votar contra todo eso. Sin embargo, para muchos analistas lo que ha sucedido es, han sentido tan molestos, tan indignados por el hecho de que un Donald Trump viene sistemáticamente siendo, digamos, la persona que niega, que definitivamente no quiere aceptar la institucionalidad de las instituciones, de los resultados electorales, de las convocatorias al Congreso por ese ataque al Capitolio que supuestamente podría ser un golpe de Estado incitado por él. Es decir, el negacionismo de Trump ha indignado a tanta gente, a tantos
lo que pueden ser indecisos, a tantos incluso republicanos que prefirieron votar por Joe Biden a que darle un sello de apoyo a los candidatos que repetían el discurso de Donald Trump. De allí entonces es bien interesante lo que va a pasar en los próximos meses. Se lanza entonces Biden, que ha quedado o se siente fortalecido después de una elección que tuvo un costo menor, no un triunfo, un costo menor para los republicanos. Ya lo están midiendo como un fracaso de la performance que tuvieron. Y por otro lado, a ver si esto ha generado fisuras o fracturas dentro de los republicanos que empiezan a ver que de estos resultados, entonces Donald Trump no ha sido un activo, sino un pasivo que le puede drenar las posibilidades de llegar a la Casa Blanca en el 2024. Jorge, ¿y a quién le echan la culpa a los republicanos? ¿Todos señalando a Trump o se acusan con las otras figuras a nivel nacional que intentaban empujar precisamente toda esa matriz de opinión que nos estabas contando para que votaran por el Partido Republicano? Fundamentalmente a Donald Trump, porque Donald Trump incluso, como es un personaje que lo hemos venido cubriendo desde hace años, hasta esta elección misma decía que los candidatos que se presentaron en esta elección, que se presentaron y él ha respaldado, si ganaban era producto de su influencia, pero si perdían era problema de ellos. Entonces es tal el desgaste de la imagen de lo que es la credibilidad. Tú recuerdas que hablábamos hace unas pocas horas que insinuaba que iba a anunciar ese mismo día, el día previo a la elección de medio término, su candidatura. No hizo nada. Dijo que iba a anunciarlo el 14, después lo cambió para el día 15 de noviembre. Entonces, quienes hemos cubierto a Donald Trump, esto es la máquina de robar titulares, la máquina de tratar de centrar toda la atención en él, pero hay un elemento de desgaste que precisamente la falta de un triunfo, como tú decías bien, la ola roja, porque el color que identifican acá el Partido Republicano es el rojo, la ola roja, el tsunami, la paliza que se esperaba, no pasó nada de eso, pasó algo así como algo vegetariano. Y entonces, hoy por hoy, prácticamente todos los dedos acusan a Donald Trump. Y los medios incluido como siempre. Jorge, gracias por esta información. Son hechos muy interesantes que sumamos al análisis. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Franco de nuevo con nosotros, Franco Bielma, sociólogo, analista internacional, nos acompaña desde Barinas, aquí en Venezuela. Franco, con respecto a Donald Trump y al propio presidente Biden, si van a lanzar una candidatura, ¿por qué tendrían que esperar hasta final de año? ¿Qué será lo que están esperando? Bueno, en realidad está dentro de los márgenes propios pues, de los partidos y de sus normativas para poder hacerlo. Sin embargo, esto es completamente, digamos, accesorio, formal. Ya al día de hoy, Joe Biden y Donald Trump han anunciado sus candidaturas de manera anticipada. Lo que quiere decir que esta elección, que fue una especie de medidor político para los dos partidos, tiene un resultado sumamente dividido, ¿ok? Y yo no lo daría por concluyente para el desarrollo de la política estadounidense en el próximo año, ¿ok? Hay situaciones políticas y económicas que están contenidas por la administración Biden que todavía no han dado a conocer su dimensión real, como por ejemplo la recesión económica que se aproxima, y esto va a tener un impacto también en el desarrollo de la política en ese país. Claro, pero que esto no lo piense el presidente Biden y de cara a un escenario preelectoral que de alguna manera haya sido un buen resultado. Lo que tendría que pasar realmente es qué hacer para que el pueblo estadounidense sufra menos, ¿no? Y sobre todo sus bolsillos. Exacto. Para eso hay un paquete de estímulos y de hecho hay un acuerdo bipartidista que es una ley antiinflacionaria que va a subir enormemente las tasas de interés en Estados Unidos más todavía y va a descapitalizar las economías periféricas y otras que están vinculadas a Estados Unidos. De ahí que el desarrollo de esa ley bipartidista podría eventualmente, vamos a decirlo, consolidar puntos de distensión en el gobierno de Biden. Pero eso no significa que la recesión, que será inevitable, no vaya a generar
estragos, ¿no? Obviamente la política de la administración Biden va a establecer paquetes de estímulo para poder contener esos eventos económicos que se aproximan. Y con respecto a lo que pueda realmente suceder en el Senado, que también de esto marcaría la gobernabilidad del presidente Biden, del Partido Demócrata, del partido en funciones, ¿existe la probabilidad ahora de una manera matemática que logre quedar en manos de los republicanos? Sí existe la probabilidad. Es decir, hay conteos que todavía no han finalizado y además de eso, la elección de Georgia pautada para diciembre puede causar un revés electoral favorable a los republicanos en el Senado. Es una probabilidad todavía matemática. Sin embargo, aunque es evidente que el resultado no es favorable para los republicanos como ellos lo esperaban, sigue siendo todavía un resultado sumamente adverso que va a tener un impacto en el gobierno de Joe Biden. Entonces, claramente, pues esa correlación matemática va a ser definitiva en la política. Claro, nos hablabas de Georgia, pero también están en juego Nevada y Arizona. Así es, porque están en conteo justo ahora. Exactamente. Así que también esto, sobre todo Nevada, que incluso 2 días antes había mucha expectativa de cómo se movería, teniendo en cuenta que en algunas oportunidades ha sido estado péndulo, estado bisagra, en esta oportunidad hacia donde pues se inclinaría, digamos. Bueno, hay conteos, pero la última revisión que yo hice se estaba inclinando hacia el lado demócrata. Lo cierto es que los estados de la ruta de la Biblia, del sur y centro-oeste de Estados Unidos, han sido claves en esa reversión de los resultados que se esperaban para los republicanos. Esa es la evidencia matemática que están dando los resultados. Sin embargo, lo que quiero afirmar sobre esto es más importante todavía cómo se va a desempeñar la política de Estados Unidos independientemente del resultado, porque va a estar dentro de la órbita del desarrollo de los eventos en la economía. Y esto es mucho más importante porque va a producir una inflexión en la discusión y en la disputa por las políticas, por el desarrollo de la política entre los demócratas y los republicanos. Y esto es un elemento que hay que considerar. Sí, tenemos, mientras nos dices esto, fíjate la información de Nevada actualizada en este momento. Recordar, entre otras cosas, que en Estados Unidos, como nos dijo ayer un analista en la transmisión especial que teníamos, tiene un extrañísimo sistema electoral donde no hay una autoridad nacional electoral. Así que toda la información que se desprende de los estados la publican, la reflejan los medios de comunicación. Aquí uno de ellos, y mira la información de Nevada. Adam Laxalt con el 49,9%, 418.461 votos del Partido Republicano, y muy cerca con el 47,2% Catherine Cortés Masto. Así que la verdad están muy cerca y esto de alguna manera interpreta lo que estábamos conversando, Franco. Sí, se trata también de resultados muy cerrados, como lo afirmé al inicio y como lo dijo Jorge Getoso. Los independientes no participaron en esa elección o no participaron en la medida convencional, lo que quiere decir que refleja el estado anímico de la sociedad estadounidense, no solamente por el rechazo a los partidos, sino también por el clima de incertidumbre, de insatisfacción y de incredulidad por el sistema, por el binomio político electoral de Estados Unidos. Entonces, fíjate, la lectura política de esos resultados tan cerrados es precisamente la incertidumbre y la indefinición y el atrincheramiento de electores tradicionales a sus partidos prácticamente de manera irreflexiva. Es decir, simplemente se trata de una línea electoral a cumplir. Y esto lo que nos lleva de nuevo a plantear es: debería revisarse, pero el asunto es quién realmente lo hace y desde qué bases y con qué poder, la necesidad de pensar en otros partidos políticos para acabar con el bipartidismo, como sí ha sucedido en otras partes de nuestra América Latina, del continente, del mundo, finalizando el bipartidismo como lo conocemos hasta ahora. Sin embargo, en Estados Unidos pues se ha mantenido prácticamente intacto. No quiere decir que no haya otros partidos, otros movimientos políticos, pero prácticamente están invisibilizados. Sí, en realidad el establishment político estadounidense se ha consolidado justamente sobre el bipartidismo como una forma de
desarrollar, modular, controlar la política a partir de consensos elementales formulados desde el establishment, desde los lobbies, desde los verdaderos factores de poder que financian a los partidos y que rigen la política. El sistema bipartidista estadounidense está completamente blindado en un falso binomio que no tiene denominaciones verdaderamente contradictorias. En realidad se trata de partidos claramente afines. Entonces, ese proceso sistemático de vulneración de la democracia en unas elecciones de segundo nivel, en unas elecciones donde, como recordamos, Donald Trump fue elegido con menos votos de los que sacó Hillary Clinton, entonces nos dice mucho, son rasgos claramente sintomáticos de un sistema político completamente ineficaz. Sí, y aquí además algo que también resulta bastante importante para consultarte, Franco, ¿qué pasa con esa ala más radical del Partido Demócrata que hace 4 años incluso se pensó que podría desligarse? Hoy en día, como están las cosas, eso sería prácticamente imposible. No, mira, en realidad el llamado Squad, por ejemplo, la parlamentaria, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, es decir, esos referentes, si se quiere llamar, de la izquierda estadounidense, que son visibles, que son legítimos, que son congruentes con la izquierda en términos estadounidenses, lamentablemente han sido engullidas por el propio Partido Demócrata. Es decir, han acudido al Parlamento a aplicar los mismos consensos políticos que han sido propuestos por el establishment estadounidense. Actores como Bernie Sanders, por ejemplo, han aprobado importantes cantidades de recursos para Ucrania y para favorecer la guerra de la OTAN, la guerra proxy de la OTAN contra Rusia. Entonces, en términos concretos, aunque estos factores progresistas puedan tener una propuesta, si se quiere, más avanzada que los demócratas conservadores tradicionales, también es cierto que en los puntos esenciales, en los nudos críticos de la política estadounidense, votan como cualquier parlamentario demócrata. Y eso no significa un cambio verdaderamente significativo en la política estadounidense, más bien algunos de estos representantes se han alineado pues, al establishment partidista para poder optar a una reelección. Claro, los absorben. Los absorbe el propio establishment. Y esto entonces deja por fuera, con eso quiero despedirte, Franco, con ese análisis tan interesante, y esto deja por fuera entonces lo que realmente la gente necesita, la agenda ciudadana, y muchos entonces optan por no ejercer el derecho al voto. Pero además allí también de una vez te pregunto si es parte de la desincentivación de un voto que cada vez que hay procesos electorales se nota con tal nivel de evidencia. Sí, porque se trata de un sistema claramente enfermo. Manera significativa en este país, y por eso no es la política atractiva. Franco, hemos perdido la comunicación con nuestro invitado Franco Bielma, analista político, analista internacional, muy conocedor del asunto político electoral en Estados Unidos. Hemos perdido su comunicación y así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Es noticia El Mundo. Este miércoles 9 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra toda forma de fascismo, una fecha que recuerda el inicio de la persecución nazi que derivó en la Segunda Guerra Mundial. Hoy las expresiones fascistas que se reeditan alertan a la humanidad. Lo analizamos al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
Y es momento de decirte que vamos por más. Así que llama a tu cable operador y pídele ya la señal de Telesur en HD. Toma nota, ahora nos puedes sintonizar a través de los satélites IS-34 si estás en América y Europa o IS-14 si resides en Latinoamérica y el Caribe. Son 4 letras nada más, pero que hacen más fuerte nuestra huella a nivel mundial. Esto es posible porque Telesur siempre da más. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en el que estaremos hablando sobre la conferencia COP27 sobre cambio climático de Naciones Unidas con otro notable invitado, Gabriel Blanco, catedrático experto en cambio climático desde Olavarría, Argentina, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia El Mundo, hoy se conmemora el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, con el fin de erradicar el odio contra las minorías étnicas, el racismo, las acciones violentas por motivos ideológicos y de religión. Una conmemoración que se produce en momentos en que el neofascismo reaparece y se expresa de nuevas formas. Vamos a hacer un recuento de ello. Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, que recuerda un episodio oscuro de la historia de la humanidad, que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, o Kristallnacht, que marcó el primer acto de violencia antisemita, organizado por los servicios de inteligencia alemanes contra la población judía alemana. El nombre hace referencia a la serie de actos violentos contra los judíos en Alemania,
algunas zonas de Austria y la República Checa entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. El hecho se le denominó la Noche de los Cristales Rotos, debido al incontable número de fragmentos de vidrio quebrado provenientes de sinagogas, casas y locales comerciales pertenecientes a los judíos agredidos. Esta situación marcó el inicio y fue un reflejo de las políticas de intolerancia contra la población judía, conducida por Adolf Hitler y la cúpula de la Alemania nazi, que impulsó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, sobre todo en Europa, incluyendo a Rusia, entre otras. Los nazis destruyeron unas 1.574 sinagogas, saquearon y destruyeron alrededor de 7.000 tiendas, asaltaron miles de viviendas y arremetieron contra cementerios, hospitales y escuelas. Al menos 74 judíos alemanes fallecieron y la cifra de detenidos se elevó hasta los 20.000. Aunque algunos autores señalan que ese número ascendería hasta los 30.000 y dio comienzo a varios campos de concentración. Y la historia se repite décadas después, desde la creación del Estado de Israel en 1945, un ejército de ocupación ha invadido las tierras de los palestinos y ha causado un genocidio que es constantemente repudiado por la comunidad internacional. En Estados Unidos, observamos en el marco de las elecciones presidenciales de finales de 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump se ve obligado a entregar el poder a Joe Biden, grupos supremacistas tomaron la Casa Blanca y el Capitolio, con la anuencia de autoridades policiales afectas a Trump. Igualmente, manifestaciones políticas de ultraderecha se reavivan en Europa y en otras partes del mundo, donde los discursos y acciones de odio contra migrantes son el pan de cada día, como el caso del ascenso al poder de Giorgia Meloni en Italia. En las recientes elecciones brasileñas, en las que resultó favorecido el líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva, los grupos bolsonaristas con discursos de intolerancia y antidemocráticos no aceptan la derrota de Jair Bolsonaro, de tendencia ultraderechista. Finalmente, la operación militar especial de Rusia en Ucrania busca erradicar el neonazismo, representado por el batallón Azov, bajo la protección del gobierno de Volodymyr Zelensky. Para la actual sociedad global, se hace necesaria la conmemoración contra el fascismo y el antisemitismo, pero más necesarias son las acciones para eliminarlo. Y es precisamente lo que analizamos. Para ello nos acompaña Aldemaro Barrios, magíster en Historia, profesor, investigador del Centro Nacional de Historia en Venezuela, Premio Nacional de Periodismo, Mención Derechos Humanos. Nos acompaña desde Caracas, en esta capital suramericana. Profesor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación. Aquí a tus órdenes. Muchísimas gracias. Profesor Barrios, ¿qué hechos hoy en día, para comenzar primero con esta coyuntura? Allí teníamos algunos ejemplos, pero podríamos contar de muchos otros, incluso nuestra propia América Latina, valga Estados Unidos. ¿Qué hechos han generado esta reaparición de estas nuevas expresiones fascistas, neonazis, antisemitistas? Bueno, ya lo señalaban en el reporte que ustedes mostraron, que es muy correcto, pero yo creo que uno de los laboratorios más ejemplificantes para revelar lo que ha sido el destape del neonazismo es eso que está ocurriendo en Ucrania, y no verlo desde una guerra intestina, ¿no?, que se ha intentado posicionar mediáticamente como si fuera una agresión de Rusia contra esos territorios, sino como una avanzada no coyuntural, no táctica, es estratégica, porque tiene ya muchos años en camino. Los Estados Unidos han tratado, junto con la Unión Europea, aunque ellos lo nieguen, de controlar un espacio, sobre todo los Estados Unidos, controlar el área euroasiática, precisamente para asegurarse los destinos de las fuentes energéticas, en este caso el petróleo del Medio Oriente. Pero si nosotros nos podemos analizar a profundidad el caso del fascismo en estos tiempos, tiene una expansión, digamos, geopolítica mucho más allá de Ucrania. Obviamente Ucrania es solo el laboratorio donde se pueden hacer los estudios, y es necesario ahorita que los científicos sociales, incluso los científicos sociales en el área popular, que son los que están más cerca de los conflictos,
desarrollen información sobre, para luego ser procesada, para poder tener una visión exacta de la dimensión y de la gravedad que tiene esa guerra en Ucrania para los efectos de la estabilidad y el equilibrio mundial. Yo creo que... Sí, aquí, profesor Barrios, permítame preguntarle, ¿pero es una estrategia que ha llevado a la utilización de los grupos neonazis o es parte de un todo que incluye la estrategia y los propios grupos? Sí, bueno, cuando el capitalismo mundial no encuentra cómo resolver sus crisis y contradicciones, recurre a la fuerza y a la violencia, no hay otra. El diálogo siempre es lo último, ¿no? Y hay países como Venezuela y otros, incluso la misma Rusia con Putin, ha promovido los diálogos con factores de poder en Europa. Y pareciera que eso no les garantiza a los intereses de los Estados Unidos lo que ellos están aspirando. De hecho, lo que viene con Europa es una enorme crisis que ya la están padeciendo, sobre todo en países que dependen del gas ruso o del petróleo, cuando ya el suministro de petróleo de parte, por ejemplo, de Venezuela, ante el bloqueo que ha hecho los Estados Unidos, les ha creado a ellos un enorme problema que, bueno, se está viendo en términos de lo que es el uso de los recursos energéticos para poder vivir, para el agua, para las comidas, para los alimentos, etcétera. Es decir, que cuando hablamos de esto estamos pensando ya no en términos de las confrontaciones étnicas tradicionales del fascismo, como en Francia, por ejemplo, contra los argelinos en un tiempo, contra los africanos, en Alemania contra los inmigrantes que vienen del Medio Oriente expulsados, movidos por las crisis económicas generadas a partir de los conflictos producidos por el estamento militar norteamericano, o en el mismo Estados Unidos con el problema de la migración de los latinos. Hemos visto con significativa exposición cómo campañas antivenezolanas se han desarrollado producto de una, yo diría más bien de una esquizofrenia fascista que no se le vela el rostro, pero que está ahí, y que ahora acaba el Parlamento norteamericano a ser dominado por los republicanos, y sabrá Dios, y lo digo desde el punto de vista quizás especulativo, sabrá Dios qué cosas podrán producirse en el Parlamento norteamericano en términos de la lucha contra el fascismo o por la paz. Eso es una incertidumbre gigantesca. Sí, y aquí además, para quedarnos en este lado del mundo, ahora, con respecto a los resultados republicanos y demócratas en Estados Unidos, lo acabamos de ver, bueno, hay que esperar porque aún es incierto de qué manera van a quedar la conformación específicamente de ambas cámaras. Pero para el tema en nuestra propia América Latina, sin duda que Brasil es un ejemplo, pero también lo es Argentina, también lo es Chile, que entre otras cosas, Argentina ha sido, a través de una política pública de derechos humanos, pues un gran ejemplo de cómo avanzar en reivindicaciones de las víctimas de la última dictadura cívico-militar en términos de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, pero falta mucho al respecto. ¿Cuál es su análisis? En América Latina y especialmente en Sudamérica se ha propuesto, entre otras, la doctrina de paz para lograr que esta región sea una región de paz. Porque lo contrario es el tema de la guerra y entendemos en un espacio de poco tiempo, yo diría que el 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz en Colombia, un proceso de transitar seriamente hacia un espacio de paz. Lo acaba de mostrar el presidente Petro con la visita, con la reunión con el presidente Maduro. La elección de Luis Ignacio Lula da Silva genera grandes expectativas, no solamente en términos de la concreción de la paz, sino en términos de la vitalidad, de la vida de este planeta.
porque no es poca cosa los millones de hectáreas que fueron destruidas en el Amazonas durante un mínimo tiempo de 4 años, que fue el resultado del proceso de gobierno de Bolsonaro. Un desastre verdaderamente. Y él forma parte de ese conglomerado de mandatarios que comulgan con el fascismo. Sí, entonces, esto profesor, permítame aquí preguntarle para centrarnos unos minutos en lo que sucede en Brasil, porque ha sido una verdadera sorpresa estos 4 años del presidente Bolsonaro al ver cómo había probablemente, pues se lo pregunto a usted que es el experto, un fascismo tal vez adormecido, que no encontraba una figura o un nicho, pero lo que vimos en el último tiempo y en las últimas campañas, primera y segunda vuelta presidencial, es realmente impresionante. Sí, obviamente, pero fíjense que hay una... ¿Cuál es la clave del asunto con relación al fascismo y la vuelta y el riesgo, la percepción de riesgo que puede haber en torno al regreso de factores de fascismo? Bueno, son espacios de poder que constantemente están acechados y están buscados y generalmente, sabemos, vuelven con tácticas terroristas, usan el miedo, ¿no?, para tratar de animar a la gente a cambiar los destinos de paz o los destinos de una vida, de un buen vivir, como decía Guanacuni Mamani. Es una característica común en los movimientos fascistas esto de utilizar y de explotar los miedos. En el caso de Brasil no lo hicieron, no pudieron. Hubo una campaña tremenda contra Lula da Silva, incluso nos han usado como un mal ejemplo, cuando en realidad Venezuela les ha dado el tremendo ejemplo de tener la posibilidad de solventar los problemas de salud en medio de una pandemia, con bastante éxito. Pero en países, por ejemplo, como Colombia y ahora Brasil, la llegada, bueno, la situación de Bolivia y Venezuela, fíjense ustedes que desde el punto de vista geográfico es un enorme territorio, es un gran territorio. Y entonces, las expectativas desde el punto de vista político, en cuanto a términos de poder popular, tiene que estar en la visión de los mandatarios. Bueno, él está en Venezuela y por supuesto está en Colombia. Y para Lula, bueno, en medio de sus alianzas, tiene él que pulsar el hecho de organizar a ese pueblo noble como el pueblo brasileño que le dio el respaldo. Entonces todo este movimiento, todo este instante que se puede medir en años, pero yo lo llamo instante, momento histórico, es de esperanza, de tener la virtud de lograr recuperar el camino que se había echado a andar con Chávez y con Maduro y con otros mandatarios, incluso teniendo a Bolivia ahí como centro del corazón de Sudamérica, en un destino mejor, obviamente. Pero no hay que olvidar que los factores negativos políticos como el fascismo están cerca, no están dormidos. Y uno de las grandes amenazas para el mundo en este momento es el gobierno de los Estados Unidos. Por eso decía yo que las expectativas con relación a los Estados Unidos y sus políticas agresivas, bueno, tienen que en algún momento cambiar. Y la única manera de hacerlo es aliándose en los países que promulgan la paz, la serenidad, el desarrollo, el buen vivir, etcétera. Muchísimas gracias por ese análisis, profesor. Eso es parte de los riesgos, no solamente para nuestra América Latina, para la humanidad, que haya mucha sabiduría por parte de gobiernos y de pueblos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Honduras, mujeres garífunas fueron golpeadas, luego detenidas por la policía en medio de un violento desalojo. Los hechos se registraron en Punta Gorda, en donde se denuncia un plan de despojo contra comunidades originarias por parte de terratenientes. La presidenta de la Nación exige su liberación y una profunda investigación. Tenemos detalles y el análisis al volver. Estamos en Es Noticia.
está saliendo adelante. Gracias a ti, hermano Lucho. Jóvenes, mayores del campo y la ciudad, estamos reconstruyendo Bolivia. Estamos aquí apoyando la gestión del hermano presidente. El apoyo siempre incondicional para el desarrollo de nuestra patria. Apoyamos a nuestro presidente. Hermano Lucho, estoy contigo. Lucho, estamos contigo. Deben estar seguros que no nos mueven ambiciones personales, ambiciones económicas, ni ambiciones de poder. Nos mueven principios y valores revolucionarios que nunca se doblegará ni nunca se doblegaron. Muchas gracias, pueblo boliviano. En noticia Honduras, el gobierno anunció este miércoles el inicio de una investigación sobre el desalojo judicial de comunidades garífunas. La presidenta de la Nación, Xiomara Castro, exigió justicia. La presidenta del país solicitó un informe del violento desalojo ordenado judicialmente. Aseguró que no fue informada de manera previa sobre este hecho. La jefa de Estado destacó que los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales y el camino es un proceso legal, no un desalojo que criminaliza sus derechos. Estos hechos se produjeron el pasado lunes cuando la policía desalojó en la isla de Roatán de manera violenta a la comunidad afroindígena más antigua de esta nación centroamericana y realizó varios arrestos arbitrarios a líderes y lideresas. Ante la denuncia internacional, el canciller Enrique Reina exigió respeto a convenios internacionales, a los derechos humanos de los pueblos originarios garífunas afrohondureños, mientras que reclamó la liberación de las personas detenidas. Así lo dijo a través del Twitter la presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Celaya. He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio, no a desalojo que criminaliza derechos humanos. Exijo libertad inmediata y respeto a derechos humanos. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Natalie Roque Sandoval, ministra de Derechos Humanos ante el gobierno. Nos acompaña desde Roatán, en Honduras. Ministra, bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por este espacio para poder compartir las acciones inmediatas que el gobierno solidario de la presidenta Xiomara Castro está tomando ante este acto producido hace 2 días. Y que, como ella misma plantea, no tuvo conocimiento de la Casa Presidencial, porque en Honduras hay 3 poderes de la separación de poderes del Estado, y pues fue una orden que proviene del Poder Judicial. Hay que recordar que también estamos en el proceso de recuperación de la institucionalidad, que ganamos las elecciones hace menos de 1 año, pero todavía el desmontaje de una dictadura de más de 1 década es sumamente difícil y están muchos espacios anquilosados. Entonces, como representante de la presidencia, estoy aquí en Roatán en este momento, dando cumplimiento a esa orden de la presidenta de hacer una investigación y un informe
inmediato sobre esta situación de la que Casa Presidencial no tuvo ni conocimiento, ni mucho menos participación. Ministra, ¿y quiénes estarían detrás de este desalojo violento de esta comunidad garífuna que lo que exige de manera ancestral, como bien lo decíamos antes de esta conversación con usted, es el respeto de sus tierras ancestrales? Mire, hay una orden judicial, hay pues separación de poderes y en este sentido la Presidencia de la República no incide jerárquicamente sobre las decisiones del aparato judicial. Sin embargo, y desde la perspectiva de derechos humanos, tenemos un mandato amplio porque al final es el Estado de Honduras en todas las dimensiones el que debe responder internacionalmente en materia de derechos humanos. Así que la orden emana de una instancia judicial. Esta instancia judicial pues también nos vamos a reunir porque al parecer desconoce que existen lineamientos internacionales en materia de estándares de derechos humanos que deben ser aplicados, que el desalojo forzoso, especialmente de una comunidad en situación de vulnerabilidad, que además está protegida por convenios internacionales y que además está protegida por una sentencia que ya el Estado de Honduras fue declarado culpable de violar el derecho de los territorios del pueblo garífuna, pues tiene serias implicaciones y en este sentido, pues también reconocer que nuestro gobierno, la Presidencia de la República y el Estado de Honduras reconocen el derecho de las personas defensoras del territorio como defensores de derechos humanos. Por tanto, no pueden ser apresadas defensores de derechos humanos bajo estas categorías. Pero claro, la dictadura dejó una serie de esquemas legales montados y de figuras criminalizantes que todavía no han sido podido derogadas. Claro, y ministra, aquí permítame preguntarle por qué todo eso que usted nos está contando es realmente imposible que el sistema judicial no lo conociera. Pues es precisamente eso lo que lo que nos genera gran inquietud y preocupación, porque evidentemente todas las personas que ocupamos una función pública debemos estar muy claros, y especialmente el ámbito judicial, de las obligaciones que tenemos en materia judicial. Y bueno, lo que debemos tener claro es que nuestro país está en un gobierno de transición, está en un periodo no solamente de transición, de disputa en este momento, cuando además está el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia para renovar la Corte Suprema de Justicia, que es la misma Corte desde hace 7 años. Eso quiere decir que es la Corte de la dictadura, la Corte que está vinculada también a la sentencia que hubo en el momento de la destitución de antiguos magistrados. La Corte de la reelección ilegal del ahora extraditado. Entonces, hay muchas cosas aquí que hay que verlas como todavía la herencia que tenemos en este momento y que cargamos también figuras penales que criminalizan a los defensores y que en el Congreso todavía por la correlación de fuerzas no se logra la derogatoria. Pero evidentemente, y todos los funcionarios del Estado, incluyendo los del Poder Judicial, deben tener claridad en las obligaciones que deviene toda función pública al ser signatarios de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es lo que debería ser. ¿Y existe una correlación o una conexión entre estos magistrados de la Corte y los terratenientes que estarían detrás del desalojo de estas tierras, ministra? Mire, la comunidad tiene un análisis respecto a cómo muchas de las instancias de diversos ámbitos, no solo de poder judicial o de gobiernos locales, sino que en general, recuerde que estamos hablando de un Estado que durante una década fue desmontada la institucionalidad y cooptada la institucionalidad a diversos niveles. Y con esto tampoco quiero decir que todas las personas que participaron de la administración anterior estén vinculadas a actos ni de corrupción o ni criminales, pero que en todos los estratos de la administración, en los diferentes poderes del Estado, se pueden encontrar los tentáculos. Esto es algo que la presidenta ha denunciado públicamente y que por eso precisamente ha pedido a las Naciones Unidas que acompañe a nuestro gobierno con una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, porque entendemos que en este momento, pues, el ejercicio de la investigación, de la justicia, pues se ha visto vulnerado luego de una década, como le digo, de más de una década desde el golpe de Estado, de desmontaje de toda la institucionalidad, y pues
de puesta al servicio de diversos intereses, no solamente vamos a decir que intereses de terratenientes, de los más diversos intereses que no son necesariamente el bien común, que es el fin supremo del Estado. Y por tanto, pues estamos aquí escuchando las denuncias de las víctimas, escuchando sus testimonios, con también el compromiso de la Presidencia de la República, que en nuestro gobierno habrá respeto irrestricto a los derechos humanos. Y esto que sucedió, pues es algo gravísimo, que se toma con toda la seriedad y que se sentará también precedente para que los hechos no se repitan. Claro. Esto, nuevamente decir que con líderes, ministra, no tuvimos acceso a la información, fue una acción, porque la policía debe cumplir órdenes de los tres poderes del Estado. Sin embargo, hay una orden expresa de la Presidenta de la República desde el primer día, y es no más represión al pueblo hondureño. Eso implica que se puede cumplir una orden de acudir a un desalojo sin ejercer una acción violenta, presentarse, porque si no también la policía cae en desacato, y eso hay que tenerlo claro, que el Poder Judicial es otro poder y la policía debe acatar, pero no atacar a la población. Sin duda, esa es una claridad importante para este caso, sin embargo no se cumplió. Por eso le quería preguntar, ministra, la presidenta ha exigido libertad para líderes y lideresas que han sido detenidas. ¿De qué se les acusa y qué realmente se puede hacer para que queden en libertad, teniendo en cuenta todo este despropósito y la excesiva violencia con la que fueron atacados en este desalojo? Las y los defensores fueron liberados de la prisión ayer antes de mediodía. La presión popular en los alrededores de los entes judiciales, la presión de las diversas organizaciones representantes de las comunidades defensoras de derechos humanos, presión internacional. Nosotros en Casa de Gobierno también nos pronunciamos abierta y enfáticamente demandando, así como la presidenta exigió la libertad de los defensores, y están en libertad, bueno, con medidas sustitutivas. Aún así, las medidas que se han asignado contravienen la misma legislación en materia de protección a defensores, y mañana vamos a personarnos a los entes judiciales aquí en la isla, también para contextualizar y dejar claridad en el tipo de figuras. Pero claro, mientras exista una figura en el Código Penal, como está en este momento, porque se les acusa de usurpación, y hay que recordar que se construyeron una serie de legislaciones que son criminalizantes de la protesta social, y que nuevamente la correlación de fuerzas en el Congreso y la disputa por el control de la Corte Suprema de Justicia no ha permitido la derogación de este código, que es un código de la impunidad que criminaliza a defensores, mientras redujo penas para otro tipo de delitos como de corrupción o incluso pues de otros actos criminales. Muchísimas gracias, ministra, por toda esta información que usted nos entrega con respecto a este caso que, como bien recuerda, ha tenido connotación internacional por la gravedad, por la violencia en cómo fueron desalojados estas comunidades garífunas. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana. Un placer como siempre. Sigan con nosotros.